Ahí está grabando. Bien, buen día. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los dos grupos biomoleculares que nos quedan, que son en lo referente a proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? En realidad hay una estrecha relación entre lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque si bien las proteínas, y vamos a verlo ahora en detalle, son prácticamente el aparato que uno podría decir más versátil en la célula, porque si uno tiene en consideración que si, por ejemplo, con los fármacos, con los antibióticos, a una célula bacteriana le interrumpimos la síntesis de proteínas, la célula está condenada a la muerte. ¿Sí? Eso es debido a que las proteínas forman parte de prácticamente todo el entorno celular. Están en la membrana plasmática, forman parte de estructuras como por ejemplo las bombas, los canales que se encuentran en las membranas. Por otro lado, no hay estructura más sostenible en el espacio que el citoesqueleto celular, que es el que le da la forma a la célula y el que le da la contextura. Y fíjense que es el que de alguna manera hace que las células sean diferentes, porque una célula cuando se divide prácticamente todas las células son iguales, tienen un espacio mucho más globoso, en cambio las células después toman la forma que tienen que tener, por ejemplo un leucocito, un enterocito y la célula intestinal, que son totalmente distintas, pero sin embargo tienen prácticamente el mismo repertorio genético, ¿sí? No hay diferencias. Ahora, en este contexto, por otro lado, las proteínas también actúan como enzimas, tema que vamos a abordar en la clase que viene, porque las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas en millones de veces. Y esto implica que si no tuviéramos enzimas, los procesos metabólicos como los conocemos serían imposibles de que pudieran ocurrir. ¿Sí? Ahora, ¿Todas son catabólicas? no, por eso, ojo, después lo voy a decir. Las enzimas, sí, son todas de reacción rápida y todas catalizan reacciones bioquímicas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Está claro esto? Uno puede afirmar que prácticamente uno puede decir que las proteínas en su conjunto tienen una gran versatilidad, es un gran conjunto de interacciones que las hace tan distintas como una enzima, por ejemplo, y un anticuerpo, y ambas son proteínas. ¿Sí? Ahora, las enzimas en general, salvo una excepción, allá lejos, es, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí subí el micrófono. ¿Se escucha un poquito mejor ahí? Póngamelo en el chat. Las enzimas en su contexto son generalmente todas proteínas, todas. ¿Sí? Hay un solo ejemplo en literatura de un ARN con función enzimática. Un solo ejemplo. El resto son todas proteínas, ¿sí? Todas. Al revés, no todas las proteínas son enzimas. ¿Quedó claro? Porque hay anticuerpos, hay proteínas que actúan, por ejemplo, como simógenos, es decir, proteínas que clivan o que rompen ciertas estructuras que una molécula se va a transformar en otra cosa. Y esto produce una cascada de interacciones, como por ejemplo la coagulación. ¿Sí? A eso se llama simógeno. Algo que deriva a otra cosa y produce en cascada un evento. En este caso la coagulación. ¿Sí? Ahora, en esto, prácticamente uno podría decir que la interacción del medio interno y externo celular también está comunicado por proteínas. Hay proteínas que actúan como hormonas, es decir, como mensajeros químicos a gran distancia. Y la interacción la hacen con un receptor de membrana, que puede ser, por ejemplo, una glucoproteína. Y esto traduce un mensaje hacia el interior de la célula que activa una enzima, otra proteína más. ¿Está claro esto? Es decir, fíjense que esto, como poder hacer que una célula cambie el repertorio, por ejemplo, del patrón de expresión genética, no sería posible si no hubiera proteínas
como intermediarias de la acción metabólica. ¿Sí? Bien. Ahora dije, en realidad, las funciones y las características. Ahora, ¿qué son? Las proteínas en realidad son conjuntos o polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos, que ya lo vamos a ver en la continuación, son estructuras que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su contexto. Pero que también pueden tener, ¿sí?, como agregado azufre. ¿Sí? Hay muchas de las proteínas, ¿sí?, que vamos a ver que están azufradas, que tienen dos aminoácidos que tienen azufre, que son la metionina y la cisteína. Y además se puede agregar otros elementos, otros bioelementos, como por ejemplo el hierro. El hierro es muy importante, por ejemplo, en una proteína que tenemos nosotros en los eritrocitos, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene una estructura en la cual el hierro actúa de tal manera que puede oxidarse y reducirse. Si ustedes buscan en la tabla periódica, fíjense que el hierro es un elemento de transición. Como elemento de transición, nunca va a completar su última capa con 8 electrones. Con lo cual, esto hace de que el hierro pueda interactuar con otros elementos, el oxígeno, por ejemplo, formando dos tipos de interacciones distintas. Uno es, por ejemplo, esto lo digo porque lo tomo generalmente en los parciales, ¿sí?, también en los finales. El hierro, ¿sí?, ocurre que cuando, a ver, no sé, voy a tratar de configurar el audio otra vez, a veces me pasa esto, esperen un poquito. A ver si se escucha, ¿ahí se escucha mejor? Ahí, dígame si ahí se escucha mejor. Ahora sí. Desactivé los altavoces, puede haber sido eso. Bueno, acá me dicen que sigo con eco. A ver, esperen. A ver. Ahí cambié algo. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí me pueden escuchar? Yo sí lo escucho bien. Bien. Bueno, voy a Sí. tratar de seguirlo acá a ver si ahí se puede escuchar mejor. Bien. El hierro actúa de tal manera que puede o bien ceder 2 electrones o bien ceder 3. Por eso vamos a decir que está o en estado ferroso cuando cede 2 electrones, o en estado férrico cuando cede 3. Y el secreto que tiene el hierro dentro de la molécula de hemoglobina es cambiar esta interacción. ¿Sí? Se oxida cuando toma el oxígeno y pasa a férrico, o se reduce cuando desprende el oxígeno en los tejidos y pasa a ferroso, tomando un hidrógeno. ¿Tá? Es decir, que esta ambivalencia que tiene el hierro hace de que podamos transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Y después, como un producto metabólico de desecho, el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Este es el evento en el cual nuestro organismo puede captar oxígeno del medio ambiente y llevarlo a todas las células del organismo. Ustedes recuerden que una célula que se ve privada de oxígeno directamente está condenada a la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene forma de hacer este fenómeno que se denomina a nivel metabólico de respiración, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Profe, Otra, sí. Pregunta. ¿con el monóxido qué pasaría? ¿Se No, el reduce monóxido también? no puede salir. No, ojo con eso. El monóxido entra, pero no puede salir. De ahí que nos intoxicamos. El dióxido sí, porque tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que está desde invertebrados en adelante. ¿Sí? Los cangrejos ya tienen la anhidrasa carbónica. Y nosotros la utilizamos, ¿por qué? Porque el dióxido que se produce por la oxidación metabólica, cuando se conjunciona con el agua, forma ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil, desprende un hidrógeno y de esta forma la hemoglobina ahora pasa del estado oxidado al reducido. Y puede transportar el bicarbonato en sangre, que es justamente uno de los buffers que tenemos como buffer por excelencia del organismo. Ahora,
Eso es el dióxido de carbono, que se transforma en ácido carbónico. Pero el monóxido de carbono, una vez que entró, no puede salir. ¿Está claro? Por eso que hay que hacer una internación con el paciente y hay que hacer un lavado de ese monóxido de carbono porque el paciente está intoxicado. Ese es el peligro de los calefactores o de los, por ejemplo, qué sé yo, de los incendios, cuando uno respira monóxido de carbono. ¿Está claro esto? El monóxido entra y no sale, porque no hay nada que lo pueda sacar. ¿Sí? De ahí que nos intoxicamos. ¿Quedó claro eso? Bien. Ahora, otras proteínas pueden utilizar cofactores, como por ejemplo el magnesio. Es muy común, si ustedes, por ejemplo, practican deportes o han escuchado, que la gente a veces, cuando hace alto rendimiento, puede sufrir calambres. ¿Sí? Los calambres se deben muchas veces a falta de iones, por ejemplo el magnesio. De ahí que nos van a dar algún complemento con magnesio para poder evitar los calambres posteriormente. ¿Sí? El fósforo también acompaña a las proteínas, no como un elemento diferencial. Después vamos a ver, yo les voy a hacer una acotación de que hay un experimento que fue hito en la ciencia, porque en un momento, después de esto en la charla, ¿no? En un momento se vio en la divergencia de quiénes eran las moléculas encargadas de la transmisión hereditaria, los ácidos nucleicos o las proteínas. Había una puja por decir cuál de las dos. ¿Sí? Y como en todo juicio había abogados que defendían ambas partes. Bueno, un experimento muy ingenioso dilucidó que en realidad los que portaban la información genética y la transmitían a las generaciones eran los ácidos nucleicos, que tenían fósforo y no azufre. A diferencia de las proteínas que tenían, sí, generalmente y en su mayoría, en su contexto, azufre y no fósforo. El fósforo se agrega porque tenemos, por ejemplo, algunas proteínas que tienen grupos que contienen fósforo, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, si nosotros tenemos el fósforo unido a un lípido y esto unido a una proteína, donde tenemos, por ejemplo, una lipoproteína que va a tener fósforo, ¿sí? Porque tiene una parte lipídica y una parte proteica, no quiere decir que el fósforo forma parte de los aminoácidos. Ahí está la diferencia, ¿sí? Eso es muy importante. El cobre también, ¿sí? Hay complementos que se utilizan para entrenamiento, para alto rendimiento, que tienen cobre, porque justamente es un cofactor enzimático. Ahí está, lo que se acabo de decir. Yo generalmente hablo y después muestro la filmina. Bien, el grupo más versátil, después de lo que decir versátil. Versátil implica que puede tomar varias formas y que se puede adaptar a distintas situaciones. Eso es versátil. ¿Sí? Y las funciones que desempeñan son, que ya lo voy a tomar al último de este PowerPoint, son muchísimas, algunas ya las mencioné. ¿Sí? Y lo que les dije recién, no hay proceso biológico en el cual no participen proteínas. Están implicadas en todos los procesos biológicos. El ensamblado del citoesqueleto, la hidrólisis del mismo, la formación de canales, lo que uno puede decir como mensajeros a gran distancia, como las hormonas, etc. Y como proteínas en gran contexto, están conformadas por estos monómeros que uno denomina aminoácidos. Hay una pregunta que en el módulo, ahí en el seminario, que dice ¿cuántos aminoácidos tenemos en nuestras proteínas? 20. En nuestras proteínas tenemos 20. Pero en la naturaleza hay más de 150. ¿Sí? Pero siempre que hagamos la secuencia de aminoácidos de nuestras proteínas, vamos a encontrar los mismos 20. ¿Está claro esto? Siempre son los mismos. Cuando nos vamos a otras especies, ¿sí? Ya sean Profe, vegetales, pues sí, te escucho. esos 20 que vos decís son los que se conocen como metionina, que tu Exactamente. Hay nombre... algunos que son esenciales, que ya vamos a tomar al final de esta asignatura cuando lleguemos al metabolismo de las proteínas. ¿Qué quiere decir esenciales? Que sí o sí hay que ingerirlos con la dieta. ¿Por qué el resto no? El resto porque los podemos transformar mediante acciones metabólicas. ¿Está claro? Hay enzimas que pueden transformar, que son las transaminasas, que justamente mueven un grupo amino de un aminoácido a otro, que transforman un aminoácido en otro. Pero hay otras que sí o sí hay que ingerirlos con la dieta.
¿Quedó claro? Sí. Bien, estructura básica de un aminoácido. Un aminoácido está conformado por un carbono central, que lo ven ahí en amarillo, un grupo carboxilo, que se encuentra a la derecha, ¿sí? Que es el grupo que tiene carbono, un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con un hidroxilo, con un grupo alcohol, ¿sí? Es decir, si ustedes van a los grupos funcionales de la clase pasada, busquen bien cuál es el grupo carboxilo, que justamente los aminoácidos se denominan así porque el grupo carboxilo es ácido, es un ácido orgánico. Hacia la izquierda, en azul, un grupo amino, que justamente tiene nitrógeno. Hacia arriba, un hidrógeno, y esto que mencioné hasta ahora es la estructura básica de todos los aminoácidos. Cuando veamos la bifimina que sigue, la otra, van a ver que en realidad los aminoácidos tienen como parte constante esto. ¿Y qué es variable? Justamente la cadena lateral. Ese grupo R o cadena lateral, que R implica que puede ir desde un hidrógeno hasta una cadena carbonada que puede ser alifática, aromática, etc. Pero cambia en los 20 aminoácidos. El resto es constante, ¿de acuerdo? La palabra aminoácido viene justamente de esto, ya que a la izquierda tenemos un grupo amino y a la derecha un grupo ácido. Dichos grupos, ahí tienen el grupo carboxilo, ¿sí? Con una estructura más desarrollada. Fíjense que ese hidrógeno último que está a la derecha se pierde en solución acuosa y ese oxígeno queda con carga negativa. En cambio, el grupo amino se puede protonar y quedar con carga positiva. De ahí que se denomina suiterión. ¿Qué es suiterión? Cuando un aminoácido exhibe las dos cargas, es decir, que tiene carga neutra. O depende de R para ver qué carga va a tener. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿3 de oxígeno ahí? No. ¿Cuál? El carboxilo. ¿Tiene Sí. 3 enlaces o no? Tiene 3 enlaces. Tiene un enlace doble con un oxígeno y un enlace simple con otro. El enlace que le queda está con el otro carbono. Recuerden que siempre el carbono tiene 4 enlaces. ¿Sí? El oxígeno tiene 2, el hidrógeno tiene 1 y el nitrógeno tiene 3, ¿sí? Que son los que están representados ahí. Tiene 2 hidrógenos y una unión con el carbono. Ahora, al nitrógeno le quedan 2 electrones libres que puede aceptar un hidrógeno y de ahí tomar carga positiva, porque ese hidrógeno que viene es ácido. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó? Fíjense que el radical R, que es el que les voy a mostrar ahora, es justamente el que varía. Acá los tienen. Esto es para que lo sepan de memoria para la clase que viene. No, mentira. Esto es para que vean en el contexto que si ustedes dan vuelta un poquito la imaginación, fíjense que este es el grupo amino, que como les decía está protonado, tiene una carga positiva, el grupo carboxilo que no está ionizado, el hidrógeno, y esta es la parte constante. Fíjense que es constante en todos, no cambia ninguno. ¿Qué cambia? R. De ahí que en esta clasificación yo puedo decir que estos aminoácidos que están en naranja son los que se denominan no polares o hidrófobos. Los que están en verde, en fucsia y en celeste son los que se llaman polares, todo el conjunto. Y la diferencia de colores, ¿por qué es? Porque los que están en verde son polares neutros, los que están en fucsia son polares ácidos y los que están en celeste son polares básicos o alcalinos. ¿Por qué neutros? Porque no exhiben carga aparente. Fíjense, la glicina, que es el aminoácido más chico, tiene un hidrógeno, donde va el R. La serina ya tiene un carbono adicional, un grupo metileno, y un hidroxilo, un grupo alcohol. Esto recuerden de la clase pasada lo que vimos con grupos funcionales. ¿Sí? La trionina tiene un grupo alcohol, pero no en el carbono terminal, sino en un carbono secundario. ¿Sí? Acá encontramos el primer aminoácido azufrado, que es la cisteína.
Y acá encontramos el segundo que les voy a mencionar, que es la metionina. 2 aminoácidos que tienen azufre, muy importantes, ¿sí? La esparragina, que deriva del ácido espártico, y la glutamina, que deriva del ácido glutámico por aminación, ¿sí? ¿La metionina es Sí, te escucho. la que tiene que ver con el código genético o esa es otra? No, la metionina, en realidad todos tienen que ver con el código genético, ¿sí? Porque son todos aminoácidos. La metionina se considera el aminoácido que en bacterias, ojo con esto, que en bacterias es el que siempre comienza en la síntesis de proteínas. En nuestro caso, tenemos una el AUG sería. formilmetionina, perdóname, que luego se exinde. Por eso si uno analiza las proteínas de las bacterias, todas tienen como primer aminoácido una metionina, en cambio las nuestras no. ¿Cuál es la explicación? Que esa formilmetionina, que en nuestro caso comienza una cadena, en la mayoría de las proteínas se exinde y actúa como si fuera un pequeño aminoácido de inicio de síntesis, ¿está claro? Pero Claro. sí, cuando vos estudias el código genético, que ya han visto algo en las materias pasadas, ¿sí? Ese AUG, que es el primer codón o triplete, es el que tiene como anticodón justamente el ARN transferencia que trae la metionina al ribosoma, ¿de acuerdo? Sí. Igual en las proteínas, si la metionina no solo está como primer aminoácido en las bacterias y como inicio de nuestras proteínas, que después se extiende, sino también que en el centro de la proteína o en cualquier lado puede haber más meteorinas. ¿Se entiende eso? Sí. Si en la síntesis de proteínas, ¿sí? Uno considera que ese aminoácido es el que inicia o que le da el principio a la síntesis, es decir, a la traducción de proteínas a través de lo que dice el mensajero y lo que después termina siendo un polipéptido. ¿Está claro esto? Sí. Ahora, no implica que en el centro de la cadena no tengamos, o en el final o donde sea, no tengamos metionina, ¿sí? Ahora, claro. ¿Por qué son importantes estos aminoácidos? Justamente la cisteína es muy importante, porque vamos a ver que después forma puentes disulfuro. Es decir, la unión de dos cisteínas con un puente entre los dos azufres. Esos son arreglos que vamos a ver que después se encargan de la forma espacial de la futura proteína. Los aminoácidos que son ácidos, los tienen abajo, el ácido espártico y el ácido glutámico. Fíjense que además del grupo carboxilo, que es común a todos los aminoácidos, tienen un grupo carboxilo adicional, de ahí que sean ácidos. Y los básicos tienen, además del grupo amino, común a todos los aminoácidos, un grupo amino o un grupo imidazolo, imino, que tiene nitrógeno, adicional a la cadena, ¿de acuerdo? De ahí que sean básicos o también llamados alcalinos. Ahí tiene la clasificación que les di yo, ¿sí? Me voy a quedar con la primera, porque es más para ustedes. Es decir, según la polaridad, en hidrófobos o también no afines al agua, que son los primeros que vimos, los que estaban, si no me equivoco, en naranja, bien digo, y los polares o hidrofílicos o hidrofilos, que son los que estaban en el color fucsia, celeste y, si no me equivoco, verde, bien, ¿está? Neutros, que son los que están en verde, es ácidos los que están en fucsia y básicos los que están en celeste. ¿Está claro? El resto es más para orgánica, porque decir alifáticos quiere decir que tienen una cadena, por ejemplo, solamente con carbono o con nitrógeno, etcétera, adicional, el R estamos hablando. Siempre recuerden que es la estructura del radical, siempre, siempre. ¿Sí? Uno puede ser la polaridad o la estructura. Y en relación a la estructura también podemos hablar de aromáticos o heterocíclicos, los que tienen más de un ciclo, más de un anillo, ¿tá? Eso quiere decir cíclicos. Y dentro de los alifáticos podemos tener ácidos básicos y neutros. Pero esta última clasificación los separa de una forma distinta y un poco más confusa. Quédense con la primera, ¿está claro? Pero traigo acotación porque van a decir, en algunos libros lo vimos de otra manera. Sí, se pueden clasificar de otra, pero es más para una química orgánica. Para nosotros, quédense con la primera clasificación. Ahora, ¿cómo se unen entre sí? Porque los aminoácidos son las
los eslabones de la cadena. ¿Cómo se une para formar una cadena? Para formar una cadena, es decir, una cadena polipeptídica, un polipéptido o un péptido, ¿sí? Como se suele llamar, se unen desde el extremo amino al extremo carboxilo. Quiere decir que en el medio va a quedar la unión desde, escuchen esto, el extremo carboxilo del primer aminoácido al grupo amino del segundo aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces siempre la unión es desde el grupo carboxilo de un aminoácido al grupo amino del segundo. En este caso se forma un dipéptido, es decir, una estructura que tiene dos aminoácidos unidos mediante una unión peptídica, que es una unión fuerte, es covalente, ¿de acuerdo? Es una unión fuerte. Y es la unión que estabiliza y que le da la forma futura a una proteína. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas enfermedades genéticas a nivel metabólico puede haber una síntesis anómala por mutaciones de proteínas. Y esto trae como consecuencia que esa proteína se va a excindir o no va a servir. Y todo lo que no sirve en la célula se desecha, con lo cual se pierde la función metabólica. ¿Eso lo Y del esto trae... cáncer? No. No, el cáncer en realidad es otra cosa. ¿Sí? Ya después me voy a Ah, meter en esto en la parte de la charla si quieren, pero se da también, obviamente, por fallas en las proteínas. Pero el cáncer es una respuesta sincrónica del metabolismo celular en el ciclo celular que hace que las células se dividan y no tengan fin. ¿Tá? Y eso forma tumores. Es un descontrol de lo que se llamaría el ciclo celular. De ahí que se forma una masa tumoral. ¿Sí? Ahora después voy a abarcar un poquito más de esto. Ahora, en este tipo de procesos, las proteínas se van armando en una secuencia. ¿Qué quiere decir una secuencia? Que si yo tuviera libros, los puedo poner, qué sé yo, no sé, todos los de historia primero, puedo poner los de geografía, los puedo mezclar, los puedo poner para autor. O sea, uno puede combinar la estrategia del orden de los aminoácidos en infinitas posibilidades, ¿de acuerdo? Y esto hace de que sea tan vasto el repertorio de proteínas que tenemos en las células. Hay más de 100.000 proteínas con diversas funciones y todo depende del orden de los aminoácidos, ¿sí? Ahí tienen cómo se unen del extremo, ¿sí?, carboxilo al extremo amino, es decir, lo que les dije al principio, queda un extremo amino o N terminal y un extremo carboxilo o C terminal en todas las proteínas, ¿de acuerdo? En todas, en todas. Ejercicio. A ver, ustedes. ¿Qué flecha señala un enlace peptídico? ¿La 1, la 3, la 4, la 2, la 5? A ver. De las flechas que tienen ahí, ¿cuál marcaría un enlace peptídico? ¿Qué les parece? ¿la 4? La 4, bien. La 5. La 5, bien. Y la... No, la 2 No, no. ¿la 1 puede ser? Piensen. ¿La 1 puede ser? No, la 1 no. ¿Cómo me doy cuenta? Miren los radicales, es lo más fácil. Si veo los radicales, el enlace peptídico tiene que estar en el medio de dos radicales. ¿Lo ven? Por eso la 4, que tiene esa unión entre el carbono carboxilo y el grupo amino, con pérdida de una molécula de agua, si ustedes se fijan. Porque se perdió el grupo hidroxilo de ese carbono y el hidrógeno del otro, del grupo amino. Ahí se fue una molécula de agua. ¿De acuerdo? Después tengo, fíjense, el 2 no es, porque el 2 me está marcando entre el radical y el doble enlace con el oxígeno, o sea que el 2 no puede ser. Igual que el 1. ¿El 4 y el 5 son iguales o no? El 4 y el 5 son enlaces peptídicos, sí, exactamente. ¿Está? ¿Quedó claro esto? ¿Se entiende? ¿Faltaría marcar alguno? ¿Qué les parece?
Sí, ahí el 2, correrlo uno para la derecha. Exactamente, o sea, entre el radical 2 y el 3 no hay ninguna, no está marcada la flecha, ¿está claro? Bien, y otra preguntita más. Si un péptido tiene 75 aminoácidos, ¿cuántos enlaces peptídicos tiene? Para responder esa pregunta, una forma fácil, ¿sí? Hacerlo a modo de lo que debería pasar con cualquier péptido, háganlo con 3. Si tiene 3 aminoácidos, ¿cuántos enlaces peptídicos tiene? Fíjense, vamos a suponer que está unido. O esto, son 4. Tengo el radical 1 y entre 2. Acá tengo 1. Entre el 2 y el 3 tengo 2. Entre el 3 y el 4 tengo otro. Tengo 4 aminoácidos y ¿cuántos enlaces peptídicos tengo? 3. Entonces, si tengo 75, ¿cuántos enlaces voy a tener? ¿Qué les parece? 74. 74. ¿Está claro? Porque siempre tengo que contar que cuando inicia la cadena yo tengo un aminoácido, ¿de acuerdo? Con lo cual ese aminoácido ya consta parte del primer enlace. Entonces, si tengo 75, alguno tiene que empezar. El que empieza no lo cuento el resto. ¿Sí? ¿Es regla general eso? Sí, es la general. Sí. Ah, listo. Porque es la estructura lineal, ¿sí? Es decir, a ver, yo creo que entiendan esto. Cuando las proteínas se sintetizan, se fabrican en la célula, este proceso ocurre en los ribosomas, ¿sí? Y en los ribosomas, los aminoácidos se van añadiendo uno a uno para formar largas cadenas, ¿sí? El primer aminoácido que se enlaza, como dijeron, es la metionina. El ribosoma tiene dos unidades, una mayor y una menor que se encapsula. Y la subunidad mayor tiene 2 espacios, un sitio A y un sitio P, de aminoácido y peptidil. Esos sitios hacen de que el primer aminoácido, ¿sí?, se coloque en su lugar y luego venga el segundo, traído por una transferencia, que se coloca en el segundo lugar. Y ahí se ensambla, como si fuera, se suelda un aminoácido con el otro mediante el enlace peptídico. Y ahora el ribosoma se corre un lugar, quedando uno suelto y el otro en el lugar donde estaba el anterior. Y así se van enlazando. Con lo cual, esa estructura lineal que tenemos es la base de las proteínas. ¿De acuerdo? Por eso, la secuencia de los aminoácidos, cuando se hizo investigación en genética, cuando se mapeó el genoma humano, no partió a través de clones que se buscaron como aguja en un pajar, no, al revés. Ya en ese momento se podía secuenciar proteínas, saber cuál era la secuencia, el orden, como si en el libro o en la serie ya supiéramos qué iba a pasar. Con lo cual, al saber eso, empezamos a buscar cuáles eran los distintos lugares donde estaba en la célula. Y ahí es como se pudo dilucidar cuáles eran los genes que hacían de que la especie humana sea, ¿sí?, ese conjunto de genes que nos forma como individuos. Que a pesar de que somos todos distintos, que tenemos un distinto genotipo, nuestro genoma es exactamente el mismo. ¿Está claro esto? Bien, ahí tenemos un péptido, por ejemplo. Fíjense una cosa, si yo secuencio esta proteína, para algunos autores es una proteína, para otros es un péptido. Por eso hago la salvedad. Van a leer los libros y van a encontrar la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas, que tiene la acción de ser la que regula la concentración de glucosa en sangre y de otras, sí, facultades metabólicas que vamos a ver relacionadas con los hidratos de carbono y con las grasas. Esta estructura, como ven ustedes ahí en el espacio, que tiene esta conformación, cuando no tiene esta conformación, porque por ejemplo hay fallas en la síntesis, trae como consecuencias una diabetes, que es la diabetes del adolescente o del niño, ¿sí?, la que llamamos tipo 1 o insulino dependiente, ¿sí?, que esta diabetes es una enfermedad crónica, donde el paciente la sufre de por vida y donde hasta el momento no hay cura, no existe cura para esta enfermedad. ¿Está? Y fíjense que el orden de los aminoácidos que ven acá hace que la cadena B y la cadena A se unan mediante enlaces puentes disulfuro. Y esta estructura tiene que ser así. Si no es así,
hay problemas a nivel metabólico. Y trae una enfermedad. Profe, Sí. ¿podés explicar de nuevo lo de la diabetes? Porque no te escuché bien. Sí, igual lo vamos a Perdón. mencionar, vamos a tener una charla con eso. En la diabetes, una de las formas de diabetes, una es la idiopática, es decir, la que no tiene una sola causa, sino que puede haber varias causas, como por ejemplo anticuerpos a esta insulina, como una insulina mal sintetizada o que no se excinda el péptido C, etcétera. Fallas en la parte de la fabricación o de la, digamos, de la formación de la insulina dentro de los islotes de Langerhans del páncreas, ¿sí? Esta falla metabólica trae como consecuencia una enfermedad que es diabetes, ¿sí? La que llamamos diabetes del adolescente o del niño, porque en el adulto hay insulina, pero hay resistencia a la misma. La insulinoresistencia trae como consecuencia en la misma sintomatología, es decir, la glucemia elevada en sangre con los trastornos que esta trae. ¿Estamos? Después nos vamos a meter una charla mucho más profunda en diabetes cuando lleguemos al metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Está claro? Pero lo que yo quiero que vean acá es el orden, que ese orden tiene que ser el correcto, porque donde hay a veces, ¿sí? en muchas de las literaturas a nivel de lo que es la información de las enfermedades genéticas, un aminoácido por otro, supongamos que yo esta cisteína que tengo acá, la hubiera cambiado por una valina, acá hay un azufre, pero del otro lado no lo hay, con lo cual ya esta estructura no es la misma. ¿Se entendió este concepto? Eso es lo que quiero que les quede claro. Que donde hay Profe, cambios en la información genética, hay enfermedad. Sí. ahí si vos ves la insulina, vos podés determinar qué estructura tiene, si es primaria, secundaria, Sí, o sea, o es... en realidad, uno podría decir que acá tengo la interacción de dos estructuras primarias, ¿sí? Esta No, sería claro. una, la que está en violeta, ¿la ves? Y esta sería la otra, la que está en azul. ¿Por qué digo interacción? Porque una cadena interacciona con la otra formando una estructura que en este caso es este péptido que le da como origen a una hormona que traduce la señal en la célula para que entre la glucosa dentro de la célula. ¿Sí? ¿Está claro? Pero acá tengo la interacción de dos estructuras primarias. ¿Sí? No, La porque estructura una primaria secuencia, es lo que mencioné hasta ahora. El enlace entre aminoácidos formando cadenas. Sí. y secundaria es porque ya hay un motivo estructural, ¿o no? Ahora vamos a llegar a eso, sí. Hay lo que vendría a ser una conformación espacial distinta, superior a esta, ¿sí? Superior a la primaria. Esta ya sería terciaria, si yo la quiero ver. Lo que estoy mostrando acá es cómo se dan los enlaces en las cadenas para formar justamente cadenas de polipéptidos que conforman en el espacio luego las proteínas, ¿sí? En algunos autores, en realidad, sí, refieren que para que sea una proteína tiene que tener más de 50 aminoácidos. Ese es el secreto. Es decir, péptido, proteína o polipéptido. Pero en realidad uno podría decir que la insulina es una hormona proteica o peptídica y no estaría mal decirlo. ¿Sí? Ahí tienen lo que son péptidos. Cuando uno habla de péptidos, habla de la unión lineal de aminoácidos que va desde dos aminoácidos que se unen, ya es un péptido porque es un dipéptido, y podemos decir que hasta 10 hablamos de oligopéptidos. A través de 10 hablamos de cadenas polipeptídicas. Ahora, una cadena polipeptídica, como que vos recién preguntaste, ¿es una proteína? No. Para ser una proteína tiene que tener una estructura espacial definida. Si no, no es una proteína. Y es más, si esa estructura espacial, como yo les dije recién, se conforma de una manera inadecuada, esa proteína ya no sirve. ¿Está claro? A ver, quiero que entiendan esto. Es como si yo pudiera fabricar una pieza para un automóvil y cuando la quiero utilizar, ¿nunca les pasó que quieren reemplazar un tornillo por otro y la rosca es distinta? Y lo quieren poner y ven que no enrosca o enrosca de costado y no pueden ponerlo porque de alguna manera no es justamente lo que va en ese lugar. Bueno, acá está Claro, pasando. es lo espacial. ¿Eh? Es lo espacial sería. Exactamente, El exactamente. Si espacio que ocuparía la espacialmente, tuerca en el... claro, si espacialmente no está bien conformada, no sirve. ¿Está?
¿Está claro que eso es muy importante? Por eso la estructura lineal de aminoácidos en forma correcta es lo que le da la potencialidad biológica, es lo que va a hacer que esa proteína ahora sea funcional. Si no, pierde su función biológica. ¿Sí? ¿Y qué pasaría? ¿Es una patología ya? Perfectamente, metabólica. Ah, Cuando uno habla de enfermedades genéticas, los trastornos normalmente son metabólicos. ¿Sí? Celiaquía, por ejemplo, fibrosis quística. Hay miles de trastornos a nivel genético que derivan en una síntesis anómala de proteínas y esto trae como consecuencia una enfermedad que luego es crónica porque no tiene reversión. Ahí tienen, por ejemplo, fíjense, esto es muy interesante, cómo los aminoácidos, y acá les empieza a mostrar ya parte de la estructura espacial, donde ven los carbonos en negro, los nitrógenos en azul, etcétera, y donde ustedes ven cómo los enlaces se van acodando, van formando estructuras espaciales, que esto ya le da una idea de tridimensionalidad, ¿sí? Y esto hace de que las cadenas siempre queden, fíjense, el R libre, que es lo que después va a interactuar con otra cadena o con la misma cadena cuando esa cadena se pliega dentro de una forma en el espacio. ¿Está claro? Pero esta estructura primaria, la lineal, en donde aminoácido a aminoácido tengo una secuencia que va desde el grupo N terminal a C terminal, del amino terminal al carboxilo terminal. ¿Quedó? Ahí tienen, fíjense, cómo la estructura primaria hace de que un aminoácido se una al otro formando largas cadenas. Ahora, estas cadenas, y acompañadas por proteínas que se denominan chaperonas, chaperón quiere decir acompañante, es un chaperón. ¿Sí? Las chaperonas son proteínas que están dentro del citoplasma y que reciben a estos polipéptidos y los orientan en el espacio para que puedan tener forma. Es como una máquina que lo que hace es darle una correcta forma al polipéptido para que en el espacio ahora comience a adoptar su futura función. ¿Cuál es la estructura secundaria? Es decir, la que le sigue a la anterior. Justamente tiene dos formas. Una forma donde puede formar un helicoide, es decir, como si fuera un resorte, en donde hace girar dentro de un solo eje a estos aminoácidos formando ese polipéptido en una cadena que, si yo, por ejemplo, tuviera un cable y lo hago enrollar así y lo suelto, otra vez vuelve a tomar la forma común. ¿Cómo hago para que ese resorte o ese cable tome la forma espacial de un resorte? Para esto, en la cadena hay enlaces entre los giros que se denominan enlaces puente de hidrógeno, que ya lo vimos con el agua, ¿se acuerdan? Y que yo les dije y remarqué que en la molécula de agua, ¿sí?, son los principales que mantienen la estructura estable, en el líquido, en el gas no existen, pero que no son privativos o únicos de la molécula de agua, sino que también existen, por ejemplo, en las proteínas, ¿sí? Y este es un ejemplo acabado. Cuando el eje gira, ¿sí?, sobre la estructura gira sobre ese eje, los enlaces puente de hidrógeno estabilizan para que la estructura ahora tenga una forma de hélice, y que no se desarme. ¿Tiene que ver con lo de ADN? ¿Eh? ¿Tiene que ver con lo de ADN? Que están los cromosomas. Ya lo vamos a ver después, sí. enrollados. Pará, no te adelante. Ya lo vamos a ver después, sí. También están en el ADN, sí, obviamente. Sí. Ahora, la hélice, esta hélice que tienen ahí, es prácticamente el ejemplo de las proteínas que vamos a ver después como globulares. Y la otra forma es la beta-laminar. ¿Qué son? Láminas. Es como si una hoja de cartulina la diera vuelta y la volviera a dar vuelta y la plegara en láminas. Y la beta-laminar es responsable de las proteínas que generalmente se llaman fibrosas. ¿Sí? Ejemplo. Como ustedes comen carne de pescado, ¿sí?, tienen el mismo metabolismo digestivo que cuando comen carne de vaca o carne de cerdo, por ejemplo.
¿Sienten No. la misma sensación al cabo del tiempo? No. ¿Comieron carne de pescado, un filé de merluza hecho a la plancha, porque están haciendo una dieta hiperproteica, hipocalórica, y a las 2 horas están con otra vez apetito? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la proteína de pescado es más globular. Son más globulinas del tipo de las alfa hélices, que le dan origen a las globulinas. En cambio, la carne de vaca, o la de cerdo, que es más fibrosa, tiene estructuras más betalaminares, que tienen la constitución de que es más difícil el ataque para poder hidrolizarlas, con lo cual las tenemos más tiempo, ¿sí?, dentro del entorno metabólico digestivo, y por eso sentimos una sociedad con una mayor prolongación. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, la estructura secundaria, fíjense, ahí tienen el colágeno como un ejemplo, en donde esta hélice forma estas estructuras de colágeno que son bien globulares y que los enlaces puente de hidrógeno, ¿los ven acá en gris? Entre una cadena y otra, como que si esto no estuviera, y yo tomo la cadena polipeptídica del azul y la suelto, otra vez vuelve a ser lineal. Por ejemplo, esto es lo que ocurre por algunos cambios de pH dentro de la célula. Por ejemplo, cuando los cuerpos proteicos son asimilados, son englobados por un lisosoma que tiene enzimas hidrolíticas que pueden romper estos enlaces puente de hidrógeno. ¿Tá? Y la terciaria. La terciaria es la que le da función biológica. Es la que es más diversa, porque dijimos, la primaria, que recuerden esto, por favor, enlace peptídico, enlace covalente. Secundaria, estabilizada por puentes de hidrógeno. Enlaces dentro de la cadena o entre cadenas también que puede ser, ¿sí? La terciaria se da por enlaces puente disulfuro, que son generalmente los más fuertes, porque son covalentes, ¿está claro? Voy por orden de fuerza. Enlaces que pueden ser puente de hidrógeno, enlaces electrostáticos entre un carbono carboxilo, ¿sí?, cargado negativamente, un grupo amino cargado positivamente de dos cadenas o de la misma cadena que se enfrentan entre sí. Y hasta enlaces que son hidrófobos, es decir, enlaces entre dos carbonos o grupos aromáticos que al ser apolares se van a, ¿sí?, enlazar entre sí mediante fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals, fuerzas débiles. Por eso fui de lo más fuerte a lo más débil. ¿Está claro? Pero es la que le da la conformación espacial. Es la que le da la función biológica. Sin esta estructura, la proteína pierde función biológica. ¿Está claro? No va a actuar como tendría que actuar. Y se debe obviamente a la interacción fundamentalmente de los R, de los que quedaron sueltos. Ahí tienen los ejemplos. Puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes eléctricos o también puentes eléctricos y también algunas interacciones que no están acá, pero que puede ser puente de hidrógeno. Adicionales, ¿está claro? Algunas que también puede ser cuando se ensamblan, que puede quedar un lugar en algún puente de hidrógeno también puede existir. ¿Sí? Pero es la más diversa de las tres. ¿Hay una estructura más? Sí, cuaternaria. ¿En todas las proteínas? No, solamente en algunas. ¿Está claro? Es decir, una proteína que tenga ya estructura terciaria tiene función biológica. Hay algunas proteínas que tienen una estructura superior que es la cuaternaria, cuando las estructuras terciarias, que son monoméricas, se puedan interactuar entre sí con otras y formar dímeros, trímeros o tetrámeros como la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. ¿Está claro? Es decir, esta es la excepción a la regla, no la regla de la excepción. ¿Cómo se unen estos monómeros entre sí? Por fuerzas débiles, fuerzas de London, ¿sí?, que van a hacer que interactúen entre sí y que le den una función superior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ejemplos,
la mioglobina que se encuentra en el músculo, la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, la creatinfosfoquinasa que se encuentra en el músculo también para aportar un grupo fosfato. ¿Estamos? Entonces, estas proteínas tienen estructura superior que la terciaria, pero son excepciones, ¿sí? Desnaturalización. Como una proteína se ensambla, también se puede desensamblar. Hay factores que pueden ser ambientales o factores metabólicos que hacen de que las proteínas pierdan su naturaleza, que se desnaturalizan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se desnaturalizan? Que pierden la función biológica. Ejemplo, comieron cara de huevo alguna vez, ¿sí? Batieron las claras de huevo o las hicieron, ¿sí?, con un poquito de fritolino o aceite en un sartén. ¿Qué hicieron? Que la ovoalbúmina, que es lo que alimenta al embrión, la proteína que alimenta mayoritariamente al embrión, ¿sí?, se desnaturalice, que pierda esa constitución líquida que ahora pase a ser un sólido. Esta acción, obviamente, es irreversible, no puedo volver para atrás. ¿Está claro esto? Hay algunas acciones metabólicas que pueden ser reversibles, pero generalmente cuando uno le priva la estructura terciaria a una proteína, la está desnaturalizando, le está cortando la función biológica, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, una proteína ensamblada, una estructura nativa en el espacio, cuando cambio alguna de las propiedades, por ejemplo, la interacción con el disolvente, puedo cambiar el pH, le puedo agregar sal, le puedo cambiar las condiciones de calor, o sea, temperatura, puedo modificar la presión, etc. Lo que hago es desnaturalizarla, perder la función nativa. ¿Se entendió? Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo claro. Acá tiene la ribonucleasa en forma nativa. Cuando yo la someto a algunos sustratos como la urea o el beta-mercaptopranol, lo que logro es desnaturalizarla. Pregunta, en ese tipo de proceso, ¿sí?, ¿qué estructura no se perdió? ¿Cuál? La primaria, Exactamente. ¿De acuerdo? porque la secuencia de aminoácidos sigue Porque establecida. son enlaces covalentes. Para romper esto tengo que romperlo con algo muy fuerte. Hidrólisis ácida o enzimática. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuando lleguemos al metabolismo de proteínas. Algo vieron ya en digestivo en anatomía. En el estómago tenemos pepsina. La pepsina actúa hidrolizando las proteínas en, ¿sí?, aminoácidos sueltos y algunos péptidos, que luego terminan de hidrolizarse en el intestino con las otras enzimas que provienen del páncreas. ¿Está claro? Es decir, acá hay enzimas que cortan en ciertos lugares el enlace covalente. ¿Está claro? Hay algunas que son muy específicas. Sí. Es como el ATP y el ADP. No, eso es parte de los ácidos nucleicos. No tiene nada que ver con esto. Ahora lo voy a mencionar, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Esto recordad que son polímeros de aminoácidos. ¿Sí? El ATP es la moneda celular. A veces la voy a mencionar. ¿Tá? Pero con esto no lo mezcles. Bien. Ahí tenés, por ejemplo, tienen la desnaturalización, que lo que les dije, puede ser reversible o irreversible. Factores que pueden afectar el calor, la presión, o químicos, aumentando o disminuyendo el pH, o la salinidad del medio. Es muy común, por ejemplo, en la cocina que se use sal, y fíjense que si yo le pongo sal a las claras, ¿sí?, prácticamente toman la consistencia sólida, sin tener que hacer otra cosa, o cambiar el pH. Bien, para meterme en la charla que sigue, algo que tiene que ver como el nexo entre estos dos temas. Porque las proteínas no serían tales si no hubiera la presencia de los ácidos nucleicos. Y esto que está ahí abajo, tan simplificado, es algo que los científicos llamaron el dogma central de la biología molecular. ¿Qué dice este dogma? ¿Sí? Dice que el ADN, que es la molécula que se encuentra dentro del núcleo celular, y es la molécula que se encuentra en las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias tienen ADN propio. Es la molécula que le va a dar origen al ARN por un fenómeno que se denomina transcripción. Y el ARN va a producir ahora
en los ribosomas la traducción a proteínas. ¿Cómo lo explico esto generalmente? Supónganse que ustedes tienen una biblioteca. La biblioteca tiene 30.000 libros, que son los 30.000 genes que tenemos. Cada libro es una secuencia para una determinada proteína o por una, bueno, lo que se dice, no se habla de proteína, sino se habla de cadena polimerquídica, porque un gen puede dar lugar a más de una proteína. ¿Sí? Estos libros están en inglés. ¿Sí? Y yo les pido a ustedes que me transcriban un capítulo de un libro. ¿Qué hacen? Toman el libro y ¿en qué idioma lo te van a transcribir? Si digo que transcriban, por ejemplo, el capítulo 5, que es ácidos nucleicos. ¿En qué idioma? El libro está en inglés. En el que se entienda. No, transcribir Ah, En inglés. en en inglés. inglés. Punto y coma tal cual, ¿está de acuerdo? ¿Se entiende esto? Y ahora sí les digo, tomen un diccionario y tradúzcanlo al castellano. ¿Qué van a La cambiar? inversa. Van a cambiar de idioma, ¿no? Sí. Van a utilizar otro idioma, van a utilizar otros códigos, porque en inglés, si yo utilizo verbo y sustantivo, se escriben y se mencionan al revés. Nosotros nos decimos, por ejemplo, nosotros decimos agua verde, y ellos dicen verde agua. ¿Está claro? O sea, lo dan vuelta. Eso quiere decir que hay un código. Ese código es el código genético. Es la forma de que tenemos de traducir el lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas. Y fíjense que cambiamos de palabras, cambiamos de lo que vamos a ver ahora, que son los nucleótidos, a otras simbologías que son los aminoácidos. Pero todo, ¿dónde está guardado? ¿Dónde guardo toda la información? ¿Dónde la En los tengo genes. guardada? ¿En dónde? En el ADN. En el ADN. Ay, ¿De acuerdo? Por eso que el ADN se puede replicar. ¿Está? Fíjense que es la única molécula de las que vimos hasta ahora que se pueda replicar. ¿Qué quiere decir replicar? Que forme copias de sí misma. La célula replica el ADN cuando se divide. Replica el ADN cuando necesita aumentar la masa celular. Porque cada célula tiene que recibir la misma dotación genética que la célula que le dio origen. Porque cuando esto no ocurre, ocurren los tumores, por ejemplo. ¿Estamos? Cuando la información es distinta. Y ahí ocurren tumores, masas tumorales, que pueden ser benignas o malignas. Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, este es el escenario que vamos a entrar ahora. Vamos a meternos en los ácidos nucleicos. Vamos a ver de dónde se originan las proteínas. Y esto, que son las enzimas, que son parte de la charla que vamos a tomar la semana que viene, que es que las enzimas son catalizadores biológicos. Aceleran las reacciones bioquímicas millones de veces. Es decir, si no hubiera enzimas, los procesos metabólicos que ocurren a diario tardarían meses. Si yo tuviera que asimilar los hidratos de carbono en la boca cuando se ingieren, tardaría meses en poder identificar una galleta. Ahí tiene un audio sentido, chicos. Fíjense, por favor. Quiere decir, esto implica que sin las enzimas no habría metabolismo. Van a ver que en toda la materia, que no se las vamos a hacer aprender de memoria porque no tiene sentido, pero hay una gran cantidad de enzimas, y si ustedes tomaran un mapa de rutas metabólicas, verían que eso es mucho más complejo, por ejemplo, que las grandes autopistas que hay en Estados Unidos. ¿Sí? Porque la cantidad de reacciones distintas que hay en las células es algo que uno se lo tiene que imaginar como algo muy grande, muy diverso y muy perfecto también. Porque las células hacen economía celular. No sintetizan nada, no ionizan nada que no se tenga que ionizar o no que se tenga que sintetizar. Las enzimas profe, participan en todos los procesos metabólicos. Sí. vos al principio de la clase, no sé si escuché bien, habías dicho que había un nucleótido que tenía actividad enzimática. No, hay un tipo de ARN que tiene función enzimática. ¿Sí? ¿Cuál? ¿La El polimerasa complejo, esa? no, el complejo del RNA polimerasa, el que hace el splicing alternativo, no es una enzima.
es un tipo de ARN que tiene función enzimática. ¿Está claro? Por eso hace el corte y empalme para que se, digamos, se saquen los que son intrones y se peguen los exones, ¿sí? Cuando esto se vio como un evento único, se vio que el ARN también tenía función enzimática, pero es una excepción a la regla, ¿queda claro esto? No es que hay muchas enzimas que están compuestas por ácido nucleico, no, ¿sí? Las enzimas son proteínas, hay una excepción que es esta, ¿sí? A ver, cuando uno estudia epistemología y estudia la ciencia, hay ciertos paradigmas que surgen como este, por ejemplo, ¿sí? Es decir, uno puede mencionar que la regla general es que todas las enzimas son proteínas, ¿sí? Como excepción, este que te mencioné yo. ¿Está claro? Bien. Ahí tienen funciones para que las lean después. Reserva estructural, hormonal, transporte, defensa, contráctil y enzimática. Todas las que les dije hoy con algunos ejemplos. Por ejemplo, hormonal, insulina, hormona de crecimiento. De transporte, hemoglobina, hemocionina, lipoproteínas, albúmina, que no está acá. De reserva, ovoalbúmina, gluteína, ferritina, etc. Clasificación, como para terminar esta parte, holoproteínas, formadas solamente por aminoácidos, o heteroproteínas, donde hay además un grupo que no es aminoácido, que se llama, de alguna manera, ¿sí?, grupo prostético, ¿sí? La proteína, la parte de proteína, se llama grupo proteico. El conjunto de los dos forma la proteína ensamblada y con función biológica. Ahí tienen clasificaciones y algunas de lo que les dije hoy: fibrosas, el colágeno, la queratina, la elastina, la fibroína, globulares, albúmina, volúmina, etc. Acá tienen varios como para leer y tener ejemplos. Un ejemplo de heteroproteínas, por ejemplo, son las lipoproteínas, que las vamos a ver después cuando lleguemos a lípidos. Bien, me voy a meter ya en ácidos nucleicos. Esto es un repaso, porque esto yo creo que ya lo vieron el año pasado, pero lo voy a tomar como una forma de que podamos repasar, porque después parte de esto también se va a ver. Recién comencé la charla al revés, dije las proteínas, ahora voy a encarar de los monómeros, los nucleótidos, ¿sí? Como las proteínas son polímeros de aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. ¿Por qué tomo la charla al revés? Porque si bien los aminoácidos son los sillares de las proteínas, son estructuras que están conformadas con una sola biomolécula sencilla, que es el aminoácido. En cambio, los nucleótidos están formados por tres estructuras: por una base nitrogenada, por un azúcar y por un grupo inorgánico, que es un grupo fosfato. Es decir, que para tener un nucleótido tengo que tener la conjunción de estas tres cosas. Y si bien tenemos 20 aminoácidos en las proteínas, solamente tenemos la facultad de tener 8 nucleótidos en los ácidos nucleicos. En algunas especies de ARN de transferencia aparecen otras bases nitrogenadas distintas, pero lo que ustedes tienen que saber son estos 8, ¿sí?, que son la adenina, la timina, la citosina, la guanina y el uracilo. ¿Y por qué mencioné 5? Porque estos 5 repiten 3 después: adenina, citosina y guanina, porque están en distintas estructuras. 4 en el ADN y 4 en el ARN, donde se reemplaza la timina por el uracilo. Timina en el ADN, uracilo en el ARN. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver ahora adelante. Entonces, concepto, lo que dije recién, formadas por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Ese es el concepto fundamental. Fíjense, estos son los azúcares. Los azúcares son dos. El ARN tiene ribosa y el ADN tiene desoxirribosa. ¿Dónde está la diferencia? Los dos son pentosas. Los dos son azúcares de 5 carbonos. Los dos tienen estructuras
tipo pentámero, ¿sí? Donde se une el carbono 1 con el carbono 4 dejando el 5 libre. ¿Lo ven? De ahí que se va a llamar carbono 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Por qué decirles prima? Porque cuando nos una las bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas llevan carbono 1, 2, 3, 4, etc. Para diferenciar esos carbonos de estos carbonos, que son los azúcares. Y la diferencia está, como si fuera un juego de errores, en donde en el carbono 2, en la ribosa, tengo un hidroxilo, en el carbono 2 de la desoxirribosa solamente tengo un hidrógeno. Es decir, me falta oxígeno. De ahí la palabra desoxirribosa. ¿Está claro? El grupo fosfato proviene de un grupo inorgánico, el ácido fosfórico, que es un ácido inorgánico que se adaptó de alguna manera a estas estructuras para formar justamente los ácidos nucleicos como los conocemos. Bases nitrogenadas. Acá las tienen las que mencioné. Reglas mnemotécnicas para que tengan idea y no tengan que estudiar de memoria. ¿Sí? Cuando uno dice agua pura, vayan anotándolo, agua pura son purinas. Es decir, que el resto son pirimidinas. ¿Sí? Nombre corto, purina, que es más corto que pirimidina, ¿sí? Tienen 2 anillos, la estructura más grande. Nombre largo, pirimidina, tienen un solo anillo en relación a lo que es la base nitrogenada. Acá las tienen. Entonces, fíjense, cuando uno dice agua pura, adenina y guanina, que son purinas, tengo estructura de 2 anillos que se van a dar entre uniones entre el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Los ven acá? En cambio, en las pirimidinas ya empieza a haber oxígeno, con un doble enlace con este carbono. Y es una estructura de un solo anillo. ¿Está? Adenina y guanina, purinas. Timina, citosina y uracilo son las pirimídicas. Las pentosas, acá las mencioné, la ribosa y la desoxirribosa. ¿Sí? Profe, Fíjense, sí. ese Power no está subido a la plataforma, No, ¿sí? lo voy a subir después. No, después lo subo. Ah, ok. Después lo subo. Fíjense una cosita. Acá vamos a tener, por ejemplo, los 8 que les dije recién. ¿Por qué? Porque en el ADN, ¿sí? En el ARN, en los dos, hay como común, véanlo, adenina, citosina y guanina. ¿Los ven? ¿Qué cambia? Uracilo por timina. ¿Está claro esto? De ahí los 8 que les mencioné hoy. ¿Sí? ¿Por qué son distintos? Y porque esto tiene ribosa y esto tiene desoxirribosa unida a la base, con lo cual es distinto. La unión de un azúcar con la base se denomina nucleósido, no es una falta de ortografía. ¿Sí? Y cuando están los 3, recién es un nucleótido. Ahí tienen las bases, ¿sí? Unidas a los azúcares, donde el carbono 2 justamente es el que se diferencia entre ambos azúcares. El ácido fosfórico es un ácido inorgánico que produce justamente esto de la unión fosfodiéster, es decir, la unión entre el grupo fosfato y un alcohol. Forma porque un ácido más un alcohol forma un éster, con lo cual es una unión fosfodiéster porque está encabezada por un grupo fosfato. Y se unen entre el carbono 3 de una pentosa y el carbono 5 de la segunda. Ahora vamos a ver un esquema. Ahí tienen lo que yo le dije, nucleósidos, la unión de la base nitrogenada con un azúcar. ¿Sí? ¿De acuerdo? No es una falta de ortografía. Y la formación del nucleótido es cuando se unen los 3, donde se une la base nitrogenada, el azúcar, y acá está la esterificación entre el grupo fosfato y el alcohol, con pérdida de una molécula de agua, como generalmente ocurre en las células. ¿Sí? Donde acá tenemos
Por ejemplo, el adenosín 5', ¿por qué? Porque está justamente esterificado el grupo fosfato en el carbono 5, monofosfato porque tiene un solo fosfato. Este es el AMP. Si le agrego otro grupo fosfato acá, voy a tener el ADP, y si le agrego un tercero, voy a tener el ATP, que lo preguntaron hoy. Acá lo tenemos. El ATP es un nucleótido especial, está dado como el ejemplo de la molécula que en las células almacena energía. La pregunta es: ¿dónde la almacena? ¿Cómo la guarda? En los enlaces fosfato. Cuando el enlace fosfato se rompe, se libera energía. Ya vamos a llegar a las clases que vienen a lo que es catabolismo y anabolismo. Y ahí vamos a entender mejor este concepto de liberación o de absorción de energía. Consiste en la base adenina unido al azúcar ribosa y a 3 grupos fosfatos. ¿Sí? Y ahí es como lo utiliza para transferir energía entre los procesos metabólicos. ¿Sí? A ver, ¿qué procesos metabólicos puede haber para que la célula necesite utilizar energía? A ver, nómbrame alguno. Cualquier proceso metabólico que hayan visto en las materias anteriores. Que justamente se utiliza energía. No se dejan de equivocar, prefieren equivocarse ahora y no en los parciales. Digan, vamos, no los voy a morder. Cualquier proceso que ocurra en la célula que necesite cierta energía. A ver. La contracción. La contracción muscular, muy bien, ¿qué más? A ver, si yo quiero mover sustancias, ¿sí?, en contra del gradiente, ¿necesito energía? Sí. Utilizo bombas, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa utiliza ATP. Es decir, estoy haciendo lo que se llama trabajo metabólico. ¿De acuerdo? Trabajo es fuerza por distancia en física. Es una fuerza que empleo en una distancia. Mover una caja, mover un mueble, tengo que hacer trabajo, tengo que aplicar energía. Si no, no lo muevo. Con la mente no lo puedo mover. Si eso pasa en las películas. ¿Sí? Pero si quiero mover un mueble, tengo que empujarlo. Y si no tengo fuerza, tendré que llamar a otro para que me ayude. Porque necesito más energía. ¿Se entiende esto? Entonces la célula, cualquier proceso en el cual necesite hacer trabajo metabólico, síntesis de biomoléculas, mover sustancias en contra del gradiente, realizar la contracción muscular, etcétera, necesita energía. ¿Está claro? ¿Y la almacena en dónde? El ejemplo cotidiano es el ATP. ¿Sí? De ahí que actúa como molécula energética. ¿Sí? Las cargas lo que tienen que se ionizan esos grupos fosfatos. Y de ahí que justamente resulta separarlos fácilmente y que liberen energía en ese proceso de, ¿sí?, de ruptura, porque justamente ese enlace es covalente y es fuerte, entre los enlaces fosfato, ¿no? La aerosol ATP trae ADP y la aerosol ADP trae AMP. Ahí tiene como está la adenina unido a la ribosa y a los 3 grupos fosfato. Fíjense que cuando se excinde el primer grupo fosfato, se liberan 3, kilocalorías por mol. Muchísima energía. Muchísima energía. Bien, y ahora vamos a entrar en los ácidos nucleicos, que son polímeros de nucleótidos, ¿sí?, que se enlazan mediante un enlace fosfodiéster entre azúcares. Ahora lo vamos a ver. Ahí los tienen. Miren, tengo un nucleótido. Acá tienen la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. ¿Los ven? Para unir a un segundo y a un tercer nucleótido, el carbono 3 de un azúcar se une con el grupo fosfato que está enlazado al carbono 5 del segundo azúcar. Es decir, esto es lo que está en el núcleo, por ejemplo. ¿Está? Los nucleótidos están sueltos, nadando ahí adentro. Y las ADN polimerasas y las ARN polimerasas, cuando hay que hacer la replicación o la transcripción, lo que hacen es enlazarlos, juntarlos, ¿sí?, engancharlos desde el carbono 3 al carbono 5. Desde el carbono 3 al carbono 5. Pregunta: ¿qué extremos quedan libres de la cadena? Miren,
Si tomo este extremo y tomo este extremo, quedan libres, porque el resto está con la unión fosfodiéster. Este extremo, ¿cómo se llama? 5'. Y este extremo, ¿cómo se llama? 3'. Entonces la cadena siempre va creciendo la síntesis del extremo 5' al extremo 3'. ¿De acuerdo? Siempre la transcripción o la replicación van en este sentido, nunca en sentido contrario. ¿Sí? Siempre tiene una sola vía esto. Y ahí tiene como quedaría un esquema de una cadena de 3, en este caso de 3 nucleótidos. La cadena tiene una orientación definida, pues la cadena es de 5' a 3', siempre. Acá lo tienen marcado bien grande. ¿Lo ven? 5' a 3'. ¿Y qué molécula sería esta? ¿ADN o ARN? Por lo que han visto hasta ahora. ADN. ADN. Bien. Son dos cadenas antiparalelas. Porque una va de 5' a 3', y la otra va como si fuera la ruta de 5' a 3', o sea, el sentido contrario. ¿Está? Y las que se unen para formar la estabilidad de la cadena, ¿quiénes son? Las bases nitrogenadas entre sí. La unión siempre es la misma. Adenina con timina y citosina con guanina. Aníbal Troilo, Carlos Gardel. ¿Sí? Gran hemotécnica. Vieja, pero que todavía sirve. Entonces le decía a los chicos, en un momento quise poner acá a Gustavo Cerati, pero no se me ocurría a nadie para AT. Algún día lo voy a encontrar. Algún músico o alguien que me refiera a AT para cambiar la regla mnemotécnica y hacerla un poquito más actual. ¿Sí? Pero siempre es adenina con timina y citosina con guanina. Y siempre, adenina con timina, que hoy preguntaron, por 2 enlaces puente de hidrógeno. Los ven acá marcados en este punteado. Y citosina con guanina por 3 enlaces puente de hidrógeno. Mira una cosa curiosa. Adenina, dijimos agua pura, ¿no? Era una purina, doble anillo. Y la timina tiene un solo anillo. Cuando Bochen y Crick, que son los que revelaron, no descubrieron, pero sí revelaron la estructura de los ácidos nucleicos, hicieron ese famoso helicoide en el espacio y lo mostraron al mundo científico, y de ahí dieron el paso a la genética moderna. Se dieron cuenta que para que los peldaños sean iguales, la única forma era de combinar una base que tenía un anillo con una base que tenía 2. Porque, a ver, las formas pueden ser bases que tengan un anillo entre sí, bases que tengan 2 anillos entre sí, o esta interacción, bases de un anillo con 2. Si se hubiera dado el caso de que fueran bases de un anillo entre sí, el peldaño sería más corto o más largo. ¿Qué les parece? Supongamos que la distancia entre los puentes de hidrógeno es la misma. ¿Qué les parece? Si uno o 2 chiquitos, 2 anillos chiquitos entre sí, ¿sí? Es decir, uno, por ejemplo, una timina con una citosina, ¿sí? 2 anillos chicos. ¿El peldaño es más corto o más largo que el precedente? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? ¿Más corto o más largo? Vamos, pónganlo en el chat si no quieren hablar. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, se escuchó, yo lo escuché. Bien. ¿Qué les parece? ¿Sería más corto o más largo el peldaño? Más corto. Si tuviéramos la combinación de 2 anillos con 2 anillos, sería más largo. ¿Está claro? Pero siempre es el mismo largo entre una de las bases nitrogenadas y la otra. Por eso que la combinación siempre es de un anillo con 2 anillos.
De ahí la simbología Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Adenina con timina, citosina con guanina. Y siempre es la misma, siempre, no cambia. Por eso cuando se hace la secuenciación de genes, si uno ya sabe cómo está formada una cadena, puede formar la otra. ¿De acuerdo? Puede formar la otra. Si sé que tengo una A, va una T. Si tengo una C, va una G. Si tengo una G, va una C. Si tengo una T, va una A. En el ADN. En el ADN. ¿Estamos? Siempre. De ahí que la célula se pueda replicar en forma semiconservativa. Porque una cadena la hace de molde y la otra se replica a continuación teniendo esta como molde, como si fuera el cerrajero cuando le llevamos la llave y me hace una llave exactamente igual, porque tiene un molde, la llave que le dimos nosotros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Puede tener errores la llave? ¿Sí? Cuando la hacen, ¿puede tener errores? Mínimos, pero lo puede tener. Yo la miro así y digo, están iguales. ¿Pero puede tener errores? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No hay un tal vez. ¿Puede tener o no puede tener? ¿Qué les parece? ¿Puede haber Y errores? tiene que va a ser igual a la primera. Pero puede tener errores, ¿no? ¿Qué me dice el cerrajero Sí, cuando puede tener. tengo que probar la llave? ¿Me dice que la pruebe con la puerta cerrada o con la puerta abierta? Nunca sirve una llave. Claro, con la puerta abierta. Claro, ¿por qué? Porque si tiene un error me No quedé puede adentro tener error. y no puedo salir. O afuera y no puedo entrar. ¿Está claro? Y eso pasa con las mutaciones. Puede haber errores. ¿Está? Es más, nuestras células tienen también mutaciones que son sin sentido, que no pasa nada. Y algunas que son con sentido y traen generalmente enfermedades que pueden ser graves. ¿Está? Porque si esa célula se duplica. Y también la mutación es un motor de cambio. En las evoluciones, cuando han cambiado en el transcurso de miles de años, se habla de que la mutación es un motor de cambio, porque le puede dar una ventaja a una especie que no tenía, ¿sí?, su ancestral, y eso hace de que se pueda, por ejemplo, mover en un ambiente que es no propicio para ella. ¿Tá? Bien, sigo. Así no me meto en genética, que a pesar de que me gusta, no tiene, en ese sentido no tiene mucho para hablar. Bien, ahora entonces tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. ADN o ácido desoxirribonucleico y ADN o ácido ribonucleico. ¿Sí? O las siglas en inglés. DNA y RNA, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Quién es el ADN? Bien, primero es la estructura que forma a los genes, o que contiene, mejor dicho, los genes, ¿sí? No que forma. ¿Cómo se da? Como dije recién. Dos cadenas antiparalelas enfrentadas entre sí, con las bases dando estas uniones puente de hidrógeno, y siempre en sentido 5', 3' de los azúcares, y 5', 3' de los azúcares, pero en sentido contrario. O sea, antiparalelo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son paralelas, una va paralela, como es una escalera. Si la desarmo me queda prácticamente una escalera, ¿sí? Lo que pasa es que después se enrolla, se forma un helicoide, que es esa hélice que vieron Watson y Crick. Y acá lo que les dije recién, ¿de acuerdo? Lo mismo que les dije recién. Esto para que lo tengan después. Una filmina mostrando lo mismo. Quiero llegar acá. Y la estructura primaria, que es la forma espacial en la cual se enlazan, como si fuera la estructura primaria de una proteína, un nucleótido con el siguiente, formando largas cadenas, ¿sí? En los cuales, como les dije recién, la información genética está contenida dentro de estas moléculas de ADN. Pregunta, para el repaso. ¿Dónde está ubicada esta información cuando hablamos en sentido literal? ¿En qué? Porque está en el ADN. Pero el ADN, ¿qué forma a nivel espacial dentro del núcleo? ¿Cómo se llaman esos filamentos? Vamos, no tengas miedo. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? No escuché. Dentro del núcleo tenemos el ADN, ¿no? Donde están Sí. los genes, ¿está? Pero cuando uno habla a nivel literal, esos genes que están dentro
de las moléculas de ADN están empaquetados en ¿qué? Filamentos que se llaman ¿cómo? ¿Cómo y cuántos tenemos? A ver, ¿quién me lo puede decir? Esto ya lo vieron, ¿eh? El repaso. Bueno, anímense, chicos. Si no quieren hablar, escríbanlo ahí abajo en el chat. Tengo el chat abierto. Me parece, no sé, estoy seguro, pero la cromatina puede ser. La cromatina es el ADN descondensado, ¿sí? Pero cuando yo hablo de números, ¿sí? ¿Cómo los llamo a esos filamentos en el espacio? Que tienen esa forma de X. ¿De número? ¿Cromosoma? No. Cromosomas. ¿Está claro? El ADN, toda la información genética está contenida dentro de ese juego de filamentos llamados cromosomas, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestras células? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos cromosomas? Si yo ahí leo una célula. No te escucho. 23 puede ser. 23 ¿23 en qué células? pares. ¿Todas? ¿En todas? Ojo. No. Hay Sería 23, 46 en total. tenemos 46, ¿de acuerdo? 46 23 pares. cromosomas. Tenemos 23 pares. ¿Siempre iguales? ¿En todos los cromosomas son iguales? Si yo tomo un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Los cromosomas son iguales? No. No. Porque el hombre tiene un cromosoma diferencial que se llama Y, que es el que le da nuestros caracteres masculinos, ¿de acuerdo? Testículos, nuez de Adán, ¿sí? Mayor masa muscular, menor grasa, ¿sí? Etcétera, son los caracteres masculinos, ¿de acuerdo? Ahora, en la mujer y en el hombre tenemos 22 pares de cromosomas homólogos. Homólogos quiere decir que son iguales. Tenemos repetida la información, porque una proviene del padre y otra de la madre, ¿de acuerdo? Tenemos 2 cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, etcétera, hasta el par 22. Y después la mujer tiene el par sexual repetido, porque tiene 2X. Pero el hombre tiene un cromosoma Y, que se diferencia del cromosoma X. ¿Quedó claro esto? Repásenlo, por favor, ¿eh? Porque a veces pueden ser preguntas que tienen derivación a todas las cuestiones que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, la especie humana, porque no todas las especies tienen la cantidad de cromosomas, la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas homólogos somáticos, cuerpo, forma de un individuo de especie humana y un par sexual, que le da la característica diferencial del sexo al individuo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y ahí está toda la información. Ayer hice una pregunta que me pareció interesante. Si yo hablo de un individuo adulto, ¿sí? ¿A través de cuántas células se originó? Es decir, yo, por ejemplo, tomo un hombre, una mujer, ¿sí? ¿Y a través de cuántas células se formó un individuo? ¿Esa pregunta tiene que ver algo con la meiosis, algo así? Está No, un no poquito tiene nada más que ver. adelante. La meiosis es lo que dije recién. ¿Sí? Por eso diferencié, cuando me dijeron 23 cromosomas, solamente las células sexuales tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Y porque si yo uno una célula masculina con una femenina, es decir, un espermatozoide con un ovocito, cada uno aporta 23 cromosomas, ¿está claro? O sea que el embrión tiene 46. ¿Sí? Entonces mi pregunta va a que entiendan que esa información genética de la que estoy hablando, ¿de dónde se originó? ¿A partir de cuántas células ese individuo ya estaba futuramente establecido? Con su color de ojos, con su piel, con su textura, su altura, etc.
¿A través de cuántas células? Algo le recién. ¿Qué les parece? Vamos, no es tan difícil. Tiren opciones. De 2, profe. La pregunta es, si yo tengo un ovocito separado, un espermatozoide separado, ¿sí? ¿Puede haber un individuo completo? No. O sea, ¿a través de cuántas células tenemos un De dos. De individuo? 2. No, una sola, el embrión. ¿Está claro? ¿Está claro? Por eso, y no me estoy metiendo en religión, pero sí me estoy metiendo en genética reproductiva y en clonación terapéutica, que es el tema genético hoy en día clínico por excelencia, ¿sí? Lo que se debate en los comités de científica y de ética, que ya una célula, un embrión, es potencialmente un individuo. Porque implantado en un útero, ¿sí? Que sea fértil, le da vida. ¿Está claro esto? De ahí la polémica que tenemos en relación a lo que es la vida humana, porque a través de los embriones ya están vivos, porque ya les dan la totipotencia o la pluripotencialidad de esas células de poder diferenciar todo un individuo. Fíjense una cosa maravillosa, que a través de una célula se puede diferenciar en millones de millones de millones de millones de células que son totalmente distintas, que forman órganos, que forman sistemas, que están prácticamente relacionadas íntimamente entre sí, ¿está? Que dan todas las reacciones metabólicas que ni las pensamos, reacciones de impulso nervioso, reacciones de los sentidos, etcétera, que está todo en una sola célula. Esa célula le da toda la información para que sea un individuo. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Miren qué maravilloso es el ADN, que solamente una molécula le da origen a la vida. Y que es constitutiva y se repite en todas las especies que conocemos en el planeta como organismos vivos. Desde las bacterias hasta nosotros. Todos tenemos ADN. Los virus no tienen ADN, pero no están vivos. Este virus que tenemos en el escenario, el COVID-19, es un virus de ARN de cadena positiva. Tiene ARN y no tiene ADN, pero no está vivo, no es una célula, no tiene metabolismo, está por debajo del nivel celular. ¿Está claro esto? Bien. Esto es lo que dije hoy. No sé por qué se me puso esto. Ahí está. Esto, la equivalencia no es importante, pero es lo que vio Chargaff, que la suma de adeninas más guanina me da igual a timina más citosina. No se los voy a tomar a esto, pero es una acotación para que vean la estabilidad que tienen las moléculas de ADN. Solamente para eso. Ahora, las cadenas en el espacio giran, se forman helicoides. El ADN es una hélice, ¿de acuerdo? Es como lo diagramaron Watson y Crick en ese modelo espacial de laboratorio, en donde las cadenas giran y en los giros se van dando ciertas estructuras que puede cambiar el sentido de giro o la compactación. De ahí que las estructuras de ADN pueden conformar los tipos de ADN, el A, el B y el Z, que dependiendo del giro, la inclinación de las bases y el número de nucleótidos por vuelta, o sea, si fuera más o menos compactado, ¿sí? Tengo tres tipos de ADN. ¿Sí? Para que vean que en el espacio esto se forma en una forma ya bidimensional. Y además, una forma tridimensional. ¿Por qué? Porque el ADN, en nuestro caso, en el núcleo, no está solo. Está unido a proteínas. ¿Por qué digo en nuestro caso? Porque en las bacterias sí el ADN se encuentra suelto en el citoplasma. En cambio, acá está albergado en el núcleo, está separado del citoplasma, está protegido de las nucleasas que hay en el citoplasma. Y es así que para estabilizarlo se une a moléculas que miren qué son, proteínas. Las proteínas sirven para formar a estas estructuras estables que en futuro, ahora vamos a ver, son los cromosomas, que son los que mencioné recién. ¿Sí? Las histonas son las proteínas que son octámeros, o sea, formado por, ¿sí? 8 unidades, de ahí la palabra octámero, que son la H2A, etc. Y todas estas forman como si fuera un carretel de un hilo de coser, en donde el ARN da 2 vueltas y sigue, 2 vueltas y sigue. La pregunta que se hicieron los científicos, ¿para qué esto? Hoy hablaron de cromatina. La cromatina es el ADN descondensado, suelto, libre.
¿Por qué? Porque si estuviera compactado, es como, por ejemplo, si tuviéramos que usar un implemento y cada vez que tenemos que usarlo, tenemos que desarmarlo para poder usarlo. En vez de usarlo ya desarmado y de última, cuando queremos guardar, sí armarlo. ¿Está? Con lo cual acá, lo que tenemos que es para estabilizar la cadena de ADN hace falta las histonas. Porque si el ADN estuviera todo suelto y tanta cantidad, ¿sí? Tanta, digamos, magnitud en longitud del ADN que está en los cromosomas, que sería imposible empaquetarlo. Y es necesario empaquetarlo para la división celular, tanto para la mitosis como para la meiosis, para que los cromosomas se repartan en las células hijas en forma cuasi igualitaria. Digo cuasi porque en la meiosis, esto recuerden que no se respeta, porque en la primera se separan los homólogos y en la segunda las cromátides hermanas, ¿sí? La meiosis 2 es igual que la mitosis, pero la meiosis 1 es reductiva, a diferencia de la mitosis. Profe, entonces, ¿cómo se dice? ¿La cromatina era el ADN suelto o algo así? Suelto Escuché. o descondensado, se habla. Descondensado, a ver, ustedes no tienen tanta experiencia en esto, pero antes cuando yo era un poco más joven, no hace tanto tiempo, había cassettes, yo tengo por ahí guardado cassettes porque tengo un equipo de audio, ¿sí? Y había, usábamos los videocassettes, era una cinta magnética, ¿sí? Que se grababa primero con sonido o con imagen, y a veces se nos cortaba la cinta porque quedaba enrollada adentro y había que desarmar, ¿sí? Y volver a pegarlo, ¿está claro? ¿Qué pasa? Y a veces uno se ponía, lo desarmaba y lo sacaba todo porque tenía que desenrollarlo porque se enrollaba adentro, ¿está? Y fíjense que esto pasa lo mismo. Si esto estuviera todo suelto, volver a empaquetarlo sería imposible. Y esto estabiliza la cadena de ADN, que son las histonas formando este collar de perlas, o cuentas de collar también en algunos libros, que forma estos, ¿sí? Estructuras que a partir de los nucleosomas, que son las estructuras, forman los solenoides, que son estos que tienen acá. Un solenoide es una estructura que forma bucles o fibras y que después forman los cromosomas, como así los vemos al microscopio, perdón, únicamente, repito, únicamente en el momento de la división celular. Cuando la célula ya pasó por el fenómeno de replicación del ADN, la fase S, y entró en fase G2, y entra en mitosis o en meiosis, ahí recién vemos los cromosomas. De ahí que uno puede estudiar después del individuo el cariotipo, es decir, cuántos cromosomas tiene, y si los cromosomas tienen fallas, que puedan ser, obviamente, fallas groseras, no puntuales, donde yo puedo ver de lesiones, translocaciones, etc. Donde puede haber a un futuro una enfermedad genética en un hijo, ¿de acuerdo? Que es la miosintesis. El ARN es la molécula que por transcripción deriva del ADN. Ya dijimos diferencias. Uracilo en vez de timina. Primera diferencia. Ribosa en vez de desoxirribosa. Segunda diferencia. Tercera diferencia. El ADN es bicatenario. 2 cadenas siempre. El ARN es monocatenario. Una cadena siempre. ¿De acuerdo? Siempre de cadena sencilla. Nunca de cadena doble. Está formado igual que el ADN por enlace 5' 3', siempre, pero monocatenario, una sola cadena. ¿Sí? La primaria son igual que las moléculas de ADN, ¿sí? A través del molde de ADN se transcribe el ARN y se va ensamblando y forman largas estructuras que tienen varios tipos, ¿de acuerdo? La mayoría de las células se llaman ARN mensajeros, que son los que llevan el mensaje desde el ADN hacia las proteínas, ¿sí? Son el correo que va de un lado al otro. Secundaria. En algunos tipos de ARN, fundamentalmente como ejemplo los de transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertas regiones tienen la forma espacial de poder aparearse, unirse. Pero si ustedes miran, como si hiciéramos el camino, recorriéramos el camino para encontrar la salida, voy del extremo 5', si ustedes se fijan,
doy toda la vuelta y termino en el 3', es decir, una sola cadena, que se aparea entre sí para formar esas estructuras tridimensionales, que vamos a ver ahora a continuación, que son las RN de transferencia, que tienen ya una estructura en la cual tienen lugares como el sitio donde se carga o se une el aminoácido, el brazo aceptor, ¿sí? El brazo que le da origen para que se pueda ensamblar en el ribosoma y la región anticodón, que es lo que preguntaron hoy. ¿Tá? Esta forma tridimensional, como si fuera una hoja de trébol para algunos autores, ¿sí? Tiene estructura tridimensional en el espacio. Y hay tantos ARN de transferencia como aminoácidos hay. Tipos de ARN, mensajero, como lo dije, las cadenas de mayor envergadura, las más largas, tienen normalmente en nuestras células eucariotas un fenómeno post-transcripcional. Es decir, una vez que se transcribe, hay que hacer modificaciones. Se le coloca en el extremo 5' un cap, una protección o caperuza. Y en el extremo 3', una cola de poliadeninas. Una vez que está así, también se le hace corte y empalme, splicing. Y una vez que está maduro, recién llega al citoplasma. ¿De acuerdo? Por eso, en células eucariotas, la transcripción y la traducción están separadas. Espacial, ocurre en distintos lugares, y temporalmente. Hay que primero modificar y luego recién poder traducir. ¿De acuerdo? El ribosómico es el que forma parte de, junto a las proteínas, de estas unidades llamadas ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y los de transferencia son los que llevan a los aminoácidos cargados a los ribosomas para poder cumplir con la traducción, ya que van llevando, dependiendo de la instrucción del mensajero, qué aminoácido va colocado. Para esto, Korama y colaboradores en Japón hace muchos años dilucidaron el código genético, que es esa plantilla que dice que para cierta cantidad de aminoácidos hay cierta cantidad de letras. Y se dice que el código es redundante, porque hay más de una combinación para el mismo aminoácido. Esto trae también como consecuencia que si hay cambios en algunos aminoácidos no haya mutaciones. De ahí que se protege en la síntesis de proteína a la mutación celular. Y uno que me queda, que es el nucleolar, que el nucleolar es el que le da de una forma preexistente o previo al ARN ribosómico, o ribosomal, que es lo mismo, ¿tá? Que ocurre en el nucleolo, donde se ensamblan los ribosomas para luego hacer la síntesis de proteínas en el citoplasma. Bien, hasta acá. Les dejé también en la plataforma, abajo, un videíto bastante interactivo y con muchas animaciones que resume parte de la información última. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. No sé si han podido terminar o ver, que es importante, el seminario 2. ¿Pudieron hacerlo? Estoy buscando este seminario. ¿Pudieron ver algo? Preguntas que tengan, cualquier cosa. Obviamente de la primera parte, porque proteínas y ácidos nucleicos lo vemos hoy. Así que puede ser que por esto no haya preguntas. Pero de lo primero, ¿qué son hidratos de carbono? ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? ¿Dónde se encuentran? Este tipo de cuestiones ya las tenían en los videos anteriores. ¿Sí? Recuerden, por favor, estudiar también del libro, del Feducci o del Curtis para esta parte. Está todo ahí. Ya más adelante nos vamos a meter sí o sí en el Feducci porque es el libro que tenemos como libro de cátedra, ¿sí? Que es el más sencillo como para poder estudiar. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos. Después tienen esto. Si quieren, en la clase que viene podemos terminar de completar esta tabla y hacer este multiple choice, que puede ser una anticipación a lo que pueda quedar para el parcial o para el final. Fíjense, por ejemplo, aquí esta tabla que la tienen para completar. Bases nitrogenadas en el ADN, ya las tienen, timina, citosina, guanina y adenina. ARN, timina, sí, citosina, uracilo, perdón,
adenina, citosina y guanina, cambia timina por uracilo. El azúcar, desoxirribosa, ribosa. Cadenas, 2, 1, ubicación, núcleo celular, mitocondrias, ubicación citoplasmática o citoplasma. ¿Sí? Bien, escucha opciones, vamos. Tengo el chat por si no quieren hablar y quieren hacer alguna pregunta por acá, tengo el chat abierto. Fíjese que esta guía de estudio es lo que nos orienta después para poder estudiar. Por ejemplo, acá tienen, ¿qué funciones cumplen las proteínas? ¿Cómo las pueden clasificar? Que es lo último del Power. ¿A qué se denomina suiterión? ¿Sí? A la estructura del aminoácido, ¿sí?, ionizado, el grupo amino del grupo carboxilo. Bueno, etcétera. Yo creo que es más o menos lo que hablé y lo que les vamos a dar en las clases. ¿Sí? Recuerden que el cronograma va a tener un pequeño cambio, después lo voy a subir a la plataforma, por este enroque que se hizo con la fecha de finales que igualmente no nos afecta, ¿de acuerdo? Igualmente no nos afecta, porque es lo mismo. Bien. ¿Ninguna más? ¿Seguro no hay preguntas? Alejo, baja un poquito, por favor. Está muy alto eso. Bien. Bien. Si no hay nada, entonces nos encontramos semana posterior. Vean, por favor, las clases de los 3, porque siempre tenemos alguna acotación por ahí, ¿sí?, simplificada o distinta. Yo soy el que más hablo, se los aclaro desde ahora. Pero, ya me van a conocer. Pero los 3 tenemos por ahí, a pesar de que damos el mismo discurso, capaz que lo enfocamos de una manera distinta que se pueda entender. Es como los libros, chicos. Yo cuando estudiaba en la universidad tenía 3 libros arriba de la mesa. Si no tenía uno. Tenía el de cátedra y 2 más, porque en algún tema este libro no me gustaba o no lo entendía, y me iba al otro, y ahí estudiaba. ¿Sí? Y lo mismo para estudiar ustedes. ¿Sí? Yo le escribí el Feducci como libro de cátedra, que lo tienen linkeado en la plataforma, pero pueden usar cualquiera, el que se les ocurra. Cualquier libro de química biológica. ¿Sí? Bueno, nos vemos. ¿Sí? Estudien, por favor, y vayan completando los cuestionarios y los seminarios, que es lo más importante, porque es lo que después tomamos. ¿Sí? Hasta luego y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Gracias por estar. Nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias.